Una vez habiendo definido el concepto de medida, es momento de establecer la siguiente terminología que es fundamental en teoría de la medida y en todas sus aplicaciones. Diremos que, no lo he dicho, en un espacio de medida o x, f con una medida mu, diremos que una propiedad, pongámosle nombre, una propiedad, digamos P, se cumple mu para decir respecto a qué medida en el caso que tengamos muchas. Si no tenemos muchas medidas, solamente una, entonces este mu lo podríamos omitir. Se cumple mu casi donde quiera. Aquí de forma equivalente, además de casi donde quiera, podríamos decir mu casi en todas partes. Entonces mu casi donde quiera, mu casi en todas partes son equivalentes. En inglés se abrevia, de una vez lo voy a decir. En inglés se dice almost everywhere, A.E, almost everywhere. Y también a veces se abrevia en español esto de acá arriba, C.D, casi donde quiera. Diremos que una propiedad se cumple mu casi donde quiera, o mu casi en todas partes, o mu CD, o mu AE. Todas estas partes son equivalentes. Así que, si existe un conjunto n de medida 0, y de una vez voy a escribirlo explícitamente, de medida 0, fuera del cual sí se cumple la propiedad P. Sí existe un conjunto. Equivalentemente, esto podemos entenderlo como el conjunto donde no se cumple tiene medida 0. Primero, aquí voy a subrayar. El conjunto, en el conjunto de medida 0 no se cumple. Fuera del conjunto de medida 0 sí se cumple la propiedad. Entonces, podríamos pensar que lo que estamos haciendo es, imagínense por un momento, nada más para aterrizar, los números reales. Aquí están los números reales. Tenemos una cierta propiedad P, puede ser una propiedad que cumple alguna función f de x. Si decimos que la propiedad, que f cumple la propiedad P mu casi donde quiera, lo que estamos diciendo es que se cumple en todos lados, excepto en un conjunto de medida 0. Aquí no hemos estudiado medida en R. La medida en R que natural es la de Lebesgue. Entonces voy a dar alguna serie de hechos acerca de cómo son algunos conjuntos de medida 0 de R. Después vamos a demostrar cuando construyamos la medida que esto es cierto. Supongan, por ejemplo, que el conjunto que solo tiene el número 2. Este conjunto, créanme, que tiene medida de Lebesgue, le voy a llamar lambda. Medida de Lebesgue tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, si yo estoy diciendo que una cierta función cumple la propiedad P mu casi donde quiera, podría significar que la función f cumple la propiedad P en todos los reales, excepto
en el conjunto que solo tiene al 2. Es decir, donde no la cumple, y esta es la primera versión equivalente de lo que dice aquí arriba que vamos a ver. El conjunto donde no se cumple la propiedad P, que es en este caso el conjunto que solamente tiene el número 2, tiene medida 0. Ok, entonces esto podemos pensarlo como... perdón, no, el conjunto no. La propiedad P se cumple en todos lados del espacio en cuestión, excepto, y aquí déjenme de agregar una raya, les voy a agregar algo extra después, excepto en un conjunto de medida 0. Ahora, para que esta noción de que algo se cumpla casi donde quiera no entre en conflicto con aquellas propiedades que sabemos que sí se cumplan en todos lados, usualmente le agregamos aquí un tal vez. Es decir, a lo mejor si se cumple en todos lados, pues entonces ya no existe un conjunto de medida 0 donde no se cumpla P. El N, el conjunto de medida 0, podría ser el vacío. El caso en el que el conjunto N sea el vacío es precisamente el caso en donde este tal vez entra en función. Porque si algo se cumple en todos lados excepto en N, que es el vacío, entonces se cumple en todos lados. Quédense con esta forma de entender cuando algo se cumple casi donde quiera. Y vamos a ver el siguiente ejemplo para aterrizar bien estos conceptos. Ejemplo. Voy a escribir el siguiente enunciado sin demostración. Si tengo una función definida en un intervalo cerrado, AR, monótona, supongo que es monótona creciente, pero esto funciona si es monótona decreciente, entonces la función es diferenciable mu, ok, bueno, sí, mu casi donde quiera. Aquí, obviamente, como estoy en un intervalo, este mu, no he dicho quién es la medida, pero aquí esta mu va a ser la medida de Lebesgue, que todavía no la hemos construido, pero después pueden regresar para volver a leer esta afirmación. Me interesa que entendamos qué está diciendo. Este enunciado, fíjense, me dicen si una función es monótona creciente o monótona decreciente, entonces la función es diferenciable mu casi donde quiera. Noten que esto no lo aprendieron en cálculo avanzado. Esto nos está diciendo que una función monótona automáticamente es diferenciable. No. Y eso es lo primero que quiero establecer. Este resultado no dice que monotonía implica diferenciabilidad, porque de hecho es falso. ¿Quieren ver que es falso? Podemos dar un ejemplo. La función, a ver, aquí he hecho los cálculos, ustedes pueden verificarlos. Ok, va a ser una función lineal a trozos, entonces cuya gráfica es esta línea recta. Y después, ok, si aquí tengo el 1, esta otra línea recta. La definición de esta función pueden verificar que es f de x, toma el valor de
x en este trozo, x para x entre 0 y 1 medio. Y toma el valor 3x menos 1 en el otro pedazo. Bueno, la función claramente es monótona creciente. ¿Cómo es su derivada? ¿Cómo calculan la derivada de una función de este estilo? Su derivada, a ver, hay varias formas. ¿Cómo queremos hacerla primero? Podemos hacerla gráficamente, podemos hacerlo analíticamente. Vamos a hacerlo gráficamente primero. De 0 a 1 medio, ¿cuánto es la derivada de esta función? Pues en ese momento, en esa sección, la función es x, entonces claramente que tiene derivada 1. Así que aquí voy a poner 1, aquí voy a poner 3. Entonces la derivada de 0 a 1 medio es esta función constante. Y lo voy a poner aquí abierto, porque en 1 medio no sé. En el siguiente trozo, de 1 medio a 1, la función toma esta expresión, que claramente tiene derivada 3. Entonces, en este otro pedazo toma este valor. Y en 1 medio, pues en 1 medio tengo que hacer las cosas con un poco más de cuidado. De hecho, entonces tendría yo que 1 de 0 a 1 medio, de 1 medio, de hecho aquí no es, aquí quiten esta barrita, aquí es estricto. De 1 medio a 1 toma el valor de 3. ¿Y qué pasa en x igual a 1 medio? Esa es la pregunta. Bueno, claramente la derivada por la izquierda es 1 y la derivada por la derecha es 3. Entonces claramente no es diferenciable. No existe. Bueno, ya tenemos este ejemplito. Yo digo que este ejemplo es un ejemplo de una función que, fíjense, me dice que primero, monotonía no implica diferenciabilidad, obviamente en todo su intervalo excepto los extremos. Entonces, sin embargo, este ejemplo es un ejemplo donde sí tenemos casi donde quiera diferenciabilidad. ¿Por qué? Porque así como sucedió acá, fíjense, esta función, su derivada existe en todos lados excepto en un conjunto de medida 0. ¿Cuál es ese conjunto? Pues el conjunto que solo tiene al número 1 medio, al punto 1 medio. Recordemos que la medida de Lebesgue a conjuntos que solamente tienen un elemento les asigna la medida 0. Entonces, lo que me está diciendo es que una función monótona es diferenciable excepto en un conjunto de medida 0. Ojo, esto no significa que a fuerzas de este conjunto deba de ser no vacío. Por ejemplo, esto es algo que rápidamente quiero simplemente precisar. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada, piénsenla como función de 0 al, 0 al 2 en este intervalo cerrado. Esta función, cuya gráfica es una cosa así, hasta el 2, 4. Esta función es monótona creciente. Y claro que su derivada, que es f' de x igual a 2x, existe. Y existe además en todo este conjunto del 0 a 2, en todo el dominio abierto. Entonces, aquí el conjunto, voy a escribir la gráfica de su derivada. Entonces es 2x, es una recta con una cierta pendiente, de pendiente igual a 2. Aquí el conjunto de medida 0, fuera del cual no es derivable, ¿cuál es? Aquí n es el vacío. ¿Es un conjunto de medida 0? Sí. Pero no contradice este enunciado, esta afirmación. Entonces esto lo que está capturando es que el conjunto podría no existir en el caso en que, cuando digo podría no existir, podría ser el vacío, y en ese caso la propiedad se cumple en todos lados. Pero hay cosas que se cumplen en todos lados, excepto tal vez un conjunto de medida 0. Y
un ejemplo, algo para seguir ilustrando este comportamiento. El nombre de casi donde quiera, fíjense, este casi tienen que pensarlo de la siguiente forma también. Vamos a ver, sobre todo cuando nos metamos con la integración, que los conjuntos de medida cero son en cierto sentido insignificantes. Insignificantes en el sentido de que, por ejemplo, esta función, el conjunto donde no es diferenciable tiene medida cero. Por lo tanto, yo puedo decir que esta función es casi diferenciable, porque los puntos, o más bien el conjunto donde no es diferenciable, pues no importa. ¿Por qué no importa? Porque tiene medida cero. Entonces, fíjense que la noción de medida nos permite integrar una sutilidad a la hora de decir dónde se cumplen o no las propiedades. Ya no estamos hablando en términos absolutos de o se cumplen en todos lados o no se cumplen en ningún lado, sino ahora ya podemos, sin tener que decir exactamente dónde se cumplen, cada uno de los puntos donde se cumplen, es decir, por ejemplo, se cumple, en vez de decir se cumple en R excepto el 1/2, simplemente yo esto lo puedo capturar con decir, se cumple en casi en todas partes o casi donde quiera. Veamos otro ejemplo para utilizar esta terminología. Una función acotada con dominio AB a los reales es Riemann integrable. Sí y solo si la función es continua casi en todas partes o casi donde quiera. Aquí obviamente también estoy utilizando la medida de Lebesgue porque sigo estando en R, en un intervalo, entonces en R. Ya no voy a escribir el nombre de la medida. Si ustedes recuerdan sus cursos de cálculo avanzado, lo que aprenden es que si una función es continua en un intervalo, entonces es integrable. De hecho, continua en un intervalo cerrado, en este caso es un compacto, alcanza su máximo y su mínimo. Entonces F es Riemann integrable. Entonces fíjense, continuidad siempre implica Riemann integrabilidad, pero hay funciones que son Riemann integrables que no son continuas. Por lo tanto, no hay forma de que yo pueda obtener esta dirección. A ver, ¿pueden pensar en un ejemplo? Pausen este video, piensen en un ejemplo, dense 10-15 minutos. Están buscando una función que sea Riemann integrable, pero que no sea continua. Muy bien. Bueno, el ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos de una situación de este estilo, es una función que sea constante a trozos. Es decir, por ejemplo, una función que se vea de la siguiente forma, que tome el valor, digamos, 1/2 de 0 a 1/2. Pues tal cual la derivada del ejemplo del video anterior. Y que tome el valor 1, en vez de 3, que tome el valor 1 de 1/2 a 1, entonces que tome este valor.
¿Dónde voy a poner? Aquí voy a poner que toma el valor 1 en un medio, ¿ok? Es decir, lo que estoy diciendo es que mi función toma el valor un medio de 0 a, aquí está vacío, de 0 a un medio, y toma el valor 1 en este otro pedazo. Ok, entonces claramente esta función no es continua. ¿Qué puedo yo decir acerca de su integral? La integral de esta función de 0 a 1. La integral de Riemann. ¿Tiene sentido hablar de la integral de Riemann? Claro. Puedo yo verla trozo a trozo, se ve constante trozo a trozo, la integro y bueno, si hacen los cálculos van a ver que esta integral les da 3/4, esencialmente el área debajo de las curvas. Esta área en este caso y esta área en este otro caso. ¿Okay? Entonces, bueno, está claro que no puedo yo obtener el regreso. Sin embargo, fíjense cómo admitiendo, debilitando este lado y sin pedir que sea continuo en todos lados, pero que sea continuo casi en todas partes, ahí resulta ser que yo ya puedo tener el regreso del teorema. En este caso, fíjense que esta función es Riemann integrable y también es continua casi donde quiera. Es decir, es continua en todos lados, excepto tal vez en un conjunto de medida cero. Y aquí el tal vez no existe. Sí existe un conjunto de medida cero en el cual esta función no es continua. ¿Qué conjunto es ese? Nuevamente es el conjunto que solamente tiene al un medio. Este conjunto tiene lambda medida 0. Y fuera de este n, la función es continua. ¿Okay? Entonces, la inclusión de esta terminología, de esta forma de entender propiedades también, nos permite obtener resultados más generales en el sentido de que este de aquí arriba contiene este otro. Si es continuo en AB, significa que existe un conjunto de medida cero fuera del cual no es continua. Si el conjunto es el vacío, significa que la función es continua e inmediatamente obtengo que es Riemann integrable, que es lo que conocen de cálculo avanzado. Sin embargo, si yo tengo una función que es Riemann integrable, ahora yo puedo concluir, bueno, una vez que demuestre yo este resultado, que no lo vamos a hacer, yo puedo concluir que la función tiene que ser continua casi en todas partes. Y ojo, cuando hablo de Riemann integrable, por supuesto que estoy pensando en integrales definidas. ¿Okay? Aquí tendremos que ser rigurosos a qué nos referimos con integrales. Entonces, en este caso, la integrabilidad de Riemann significa integrales de este estilo que no son impropias, entonces que son definidas en un intervalo.